¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Les mando un saludo a donde quiera que estén, a donde estén escuchando, sea de día, de tarde o de noche. Les mando un saludo desde aquí, desde la ciudad espacial Houston. Mi nombre es Rodney y estoy aquí en este espacio de Somos un Todo. Y esta tarde nos acompaña una persona que pues ha venido ya acompañándonos desde, hacía prácticamente como 2 meses y la verdad es que es una grande persona, una persona hermosa, un alma hermosa, angeloterapeuta y pues bueno, con muchos conocimientos. Y pues es Alice. Alice, ¿cómo estás? Mucho Hola, gusto y que gracias por estar aquí en este espacio otra vez. hola Rod, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación nuevamente a tu espacio y yo pues muy agradecida y emocionada nuevamente de poder compartir con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Pues estábamos hablando hoy, vamos casi a entrar casi de lleno a la plática, ¿no? Ujú, Estábamos hablando de las heridas del niño interior. así es. Creo que de lo que estábamos hablando, Ujú, este, de ahí creo que salen muchas, bueno, provocan emociones y formas de pensar cuando somos adultos, ¿no? Desde tener pena para hablar, desde tener miedos y hasta hemos hablado de las adicciones también que hasta son provocadas, ¿no? Por así este es. tipo de heridas. ¿Cómo llegamos a reconocer estas heridas? Pues justamente son cuando vivimos experiencias o situaciones como muy repetitivas y que a veces te preguntas por qué yo siempre tengo el mismo tipo de pareja o por qué yo nunca puedo tener el trabajo de mis Mm, sueños o por qué no soy capaz de hablar con alguien en público. Son este tipo de situaciones que sientes que te privan de poder lograr algo que tú sueñas. Y las heridas del niño interior también en su mayoría definen tu personalidad, porque justamente como ujú, vienes con este combo de creencias, de actitudes y de hábitos que has ido adquiriendo en tu niñez, es lo que tú has aprendido. Entonces en tu vida adulta es lo que empiezas a repetir como un patrón. Y desde ahí ok, se define tu comportamiento. Entonces, dependiendo de qué heridas estén activas, es como tú accionas y reaccionas, ¿sí? ok, Y eso te lleva a tener varias consecuencias en tu vida, como a veces no atreverte a sacar un proyecto a la luz porque te da miedo exponerte ante los demás o en el qué dirán de los demás. A oh, veces también. sales, sí, y por ejemplo, la herida de rechazo, prefieres abandonar antes tus proyectos por ese miedo interno que existe a que no vayan a ser aceptados, ¿sí? Y Oye, desde o como me antes tú te comentabas, saboteas. al Ujú. éxito también, ¿no? Sí, el miedo al Me éxito, estabas comentando exactamente. eso. Sí, el miedo al éxito también es parte de una de las heridas. O el querer que resolver todo uno solo, pues ahí viene el controlador, ¿no? Que es esta parte de no sé delegar. Y todo esto tiene connotaciones de las heridas del niño interior, así Mm, como también cuando tienes mucho apego hacia las personas y te cuesta mucho trabajo separarte o desvincularte de ellas, ajá. o también de las cosas materiales está la herida de abandono. O sea que esto también puede reflejarse como las parejas también, ¿no? Que Sí, sí, aunque, por sí, sí, ejemplo, no la estás pasando muy bien con la pareja, pero pero quieres sí, estar con esta sí, persona. se te hace que no vas a poder sobrevivir sin esa persona y Mm, esto te va llevando a situaciones cada vez más tóxicas dentro de la misma relación porque empieza a haber un desgaste emocional entre ambas personas porque para el otro es demasiada responsabilidad cargar con las emociones desbordadas de la otra persona. Y eso empieza a fracturar la relación si esto no empieza a trabajarse. Hay mm. veces que las personas ni siquiera son conscientes de por qué actúan o reaccionan como reaccionan cuando pasan ciertas cosas. Sí, Y y es por eso también que estábamos hablando, ¿no? De esto de que hablar de este tipo de cosas, sí, porque tú dices, ¿y yo cómo sé que estoy herido? Sí, es que yo así soy, yo así soy. Y tú dices, sí, pues no. sí, pero es que debe haber algo más ahí, ¿no? La pregunta es si te gusta cómo eres, Ah, sí, ¿sí? sí, Porque todo aquello que también haces afuera o a los demás o cómo te comportas con los demás es como te comportas contigo mismo cuando estás tú en tu parte más íntima o solo, mm, cómo te hablas internamente, ese diálogo ya. interior que tienes, eso también lacera y lastima mucho.
¿sí? Entonces, constantemente estarte repitiendo que no eres capaz de hacer lo que tú quieres o de catalogarte con palabras denigrantes, todo eso va lastimando cada vez más y yo siempre les digo, pongan un ejemplo como una velita. Ajá. El pabilo va creciendo si tú le das buena luz, buenas Ok. palabras, amor, pero conforme tú te vas diciendo cosas feas, ese pabilito se va apagando y se va haciendo muy chiquito, Mm, ¿sí? Entonces esa esencia pura que traes tú es la que se va apagando y ya nada más lo que queda por fuera son todas estas máscaras que usamos y siempre estar a la defensiva protegiéndome, porque siento que los demás me quieren hacer daño, me quieren lastimar, me atacan, me atacan. no les caigo bien, todos son malos conmigo, ¿sí? Oye, como tenemos a veces ese compañero, ¿no? Que se ofende por todo lo que le dice. Ujú. O sea, nada Se más le lo estás toma comentando personal, algo y ya lo toma así como que, lo toma espérate. personal exactamente, pero Mm. son personas que por lo general han sido sumamente humilladas o Oh, denigradas wow. y todo este tipo de situaciones pues para ellos está muy a flor de piel y ya lo único que hacen es ponerse a la defensiva porque ya no saben de qué otra manera defenderse. Ok. Entonces, más que nada la Se sienten invitación es justamente, atacados, acorralados. sí, acorralados, exactamente, se sienten atacados, acorralados y en realidad no tendríamos por qué defendernos de nada, Ujú. No, es verdad. ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, si yo sé dentro de mí ya quién soy, lo que valgo, lo que tengo para aportar a los demás, yo me amo, me respeto, me valoro y me acepto como soy, pues en realidad lo que venga y opine otra persona me va a decir más de quién es esa persona que lo que define de mí. Ok. Entonces todo esto empiezas a hacerlo y a verlo diferente. Pero para eso pues sí hay que entrar de lleno a empezar a investigar justamente cuáles son esas dolencias del alma que a ti te están privando de realmente sentirte tan auténtico y tan feliz como tú quieres. Sí, fíjate que yo tenía un grande problema de que yo no me sentía capaz de hacer nada. O sea, como que, y me decían, oye, es que tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y Ujú. yo así que, pues que no, no puedo. No, o sea, yo sentía que como que me estaba autosaboteando Sí, o es como un que no me la autosabotaje. creía, ¿no? Sí, por la falta de confianza en uno mismo, porque posiblemente de chiquito te decían que las cosas que hacías no las hacías bien. Por ejemplo, porque eso, a un niño siempre sus pilares y sus parte de estructura fundamental es papá y mamá. Mm. Y para él lo que digan ellos es ley. Sí, Y un sí, niño, aunque le digas lo que le digas y lo maltrates como lo maltrates, él no te va a dejar de querer, pero sí se va a dejar de amar a él. sí, Y eso es muy fuerte cuando lo dices y cuando lo reconoces de esta manera. Porque wow. dices, ¿cómo No, no puedes eso es muy dejar de amar fuerte. a papá y a mamá que posiblemente a lo Uf, mejor por X razón fueron padres muy abusivos y el niño nunca los va a dejar de amar, pero sí se deja de amar a él. wow. Y él es el que se culpa y cree que es su responsabilidad que lo trate como lo tratan, cuando en realidad es el más inocente. Y ahí se Entonces, empiezan a crear las heridas, ¿no? exactamente, de ahí se empiezan a crear las heridas, entonces este pequeñito empieza a crecer y empieza a interactuar, a crear vínculos y se va relacionando conforme opera su herida, ¿sí? Ujú. Y eso pues te influye en todas las áreas y ámbitos de tu vida, o sea, tanto personal, en tus vínculos de pareja, amistades, familiares y de trabajo, en tu manera en cómo expresas tu creatividad también, en si tienes asertividad de comunicación, o sea, son muchas cosas las que influyen, en si quieres destacar en una carrera, en si logras terminar un proyecto o te quedas a la mitad y lo autosaboteas, porque todo esto tiene que ver con las heridas del niño interior. Fíjate que yo estaba hablando, bueno, de Ujú. hecho, nosotros estábamos hablando cuando Ajá, ayer, ¿te acuerdas que estábamos hablando de el poder que tienen los padres sobre los hijos? O claro. sea, la responsabilidad.
que Sí, la tienen los padres. responsabilidad de que es ser padre y lo que Sí, influyen en un ser humano. Porque de hecho ellos son los que te inculcan los principales valores, por ejemplo, eh, y dependiendo de qué tan sano esté tu círculo cercano, es el desarrollo de ese niño. ujú, De otra manera, este niño es el que va a resentir todo esto. Y ahorita, justamente de entrar a la grabación, hablábamos justamente de cómo los papás pueden influir en si un niño es exitoso o no es exitoso, ¿no? sí, sí, no, definitivo. El impulso que le dan en si confían o lo motivan para que termine las cosas o lo castigan porque no las hicieron a como ellos creían o que debería de ser. Sí. Y, y he ahí la gran responsabilidad de qué tipo de adultos vamos a tener en futuro. Sí, y lo que hablábamos era de cómo las palabras, la forma de Sí, hablarle la forma de hablarle a los a niños, los ¿no? niños, exactamente, sí. Cómo te va marcando. Te va marcando, exactamente. La manera en cómo te diriges a ellos, si eres amoroso, si les hablas con groserías, los sobajas, les das un Sí, golpe, los castigas, o sea, todo este tipo de cosas. Y no, con ello no queremos decir que los papás no tienen permitido poner límites, que eso es muy diferente. A un niño hay que claro, saberle claro. poner límites en las diferentes etapas de su vida, porque Sí, eso también los hace comprender y entender que hay dos partes. Tú sabes si te vas por el bien o por el mal camino, ¿no? sí. Pero hay modos, ¿sí? Hay modos de hacerle saber al niño lo que tú necesitas sin necesidad de maltratarlo o humillarlo. Sí. ¿Cuántos papás les hablan de que son torpes o que son inútiles y ocupan ese tipo de Ahí, palabras? ahí es donde yo estaba hablando también con Ujú, Jazz ujú. acerca de eso, de que, y luego, o sea, queremos que nuestros hijos crezcan y florezcan, o sea, que crezcan grandes y florezcan, pero ¿cómo les hablamos? Sí, O sea, de tonto no lo bajas, le dices esta palabra, le dices esta palabrota, y le decía Jazz, y luego hasta se enorgullece de la forma tan grosera en la que hablas. O exacto. sea, no, yo soy bien mal hablado y así soy y la, Lo ven la. como una virtud. Ajá. Y yo así de que, bueno, pero creo que podemos cambiar, ¿no? O Claro, sea, sí, por eso son hacemos esto, ¿no? Para que hagan conciencia de lo fuerte que es ah, una palabra o cómo le estás hablando a tu una niño. palabra puede marcar la vida de una persona. El hecho de que también, por ejemplo, es que cuando un papá le habla así a su hijo es porque seguramente ese papá se dice esas cosas a sí mismo, porque nosotros proyectamos lo que somos. Como un reflejo, ¿no? Es un reflejo, exactamente. Entonces, si tú le estás hablando al niño de esa manera, pues yo no me quiero imaginar internamente qué pensamientos y qué cosas te puedes estar diciendo tan duras. Y, por ejemplo, aquí yo lo que diría, ¿qué harías tú, Rod, si todos pudiéramos escuchar tus pensamientos, que fueran visibles? Uf. No, pues es que también influirían mucho mis pensamientos en la demás gente para mí. Sí, Pues pero es que, serías bueno, yo mucho tengo un más nivel, cuidadoso, ¿no? sí, Al estar sí, expuesto. sería muy cuidadoso, pero pues lógicamente que también uno va creciendo y uno va teniendo un nivel de conciencia. Y sí, sí, tiene razón, sería mucho, muy, cuidadoso porque aún así cuando estás creciendo en un nivel de conciencia, como que también tienes más cuidado de lo que dices, o sea, como que ya le pones más atención, Sí, tiene que ser uno ¿no? consciente de lo que estás diciendo, porque eso sí va a repercutir en aquellas personas que nos escuchen, ¿sí? Sí. Entonces sí hay que hacerlo con, les digo yo a veces hasta con pinzas, Ah, pero precisamente porque hay que ser congruentes y hay que sí. sembrar luz, no hay que sembrar, este, ¿cómo te podría decir yo? Pues más oscuridad o más dolor en las personas. Estaba también hablando Ujú, con Jazz porque ella
es una persona con la que he estado discutiendo este tipo de asuntos, Ujú. de, bueno, yo le estaba comentando de el poder que tienen es en específico la madre con los hijos, cómo afectan la palabra, las bendiciones de las madres o aún así las maldiciones hacia los hijos. Claro, es una carga energética muy poderosa, ¿no? Al final de cuentas, ella es la que presta el útero para el desarrollo de un bebé. Sí, Y eso influye, pero pues yo te diría que influyen papá y mamá, porque al final de sí, cuentas los niños tenemos la mitad de cada una de estas dos energías, o sea, no estamos separados. sí, no, claro que Eh, sí. Hay personas que tienden a idealizar más a un padre que a otro Ujú, cuando no tenemos el nivel de conciencia y es literal estar rechazando inconscientemente la energía del otro padre. Y sí, eso a ti en la vida cotidiana te va a repercutir porque estás desordenando tu árbol. La ya, energía y el grado de... Tú eres al final el pequeño, ¿sí? Y ellos sí, son los adultos, los grandes. Y es como decirles, tú no lo estás haciendo bien, déjame, yo vengo y te enseño. Y ya. eso es demasiada soberbia de un hijo, cuando nos atrevemos a juzgar el camino de los padres, porque hayan hecho lo que hayan hecho los padres, hay algo atrás, una historia atrás. Y ese es otro tema, Sí, que es, por ejemplo, mis papás traen sus temas, sí, yo traigo los míos, sí, ¿sí? Y entonces basado en eso, es como yo también voy a a educar a mis hijos, ¿no? exactamente. Y, Es una y, cadena, es una cadenísima, o es sea, una y cadena, luego exactamente. los papás de mis papás, ¿cómo los trataron a Sí, ellos? claro, exactamente. Y no te das Así cuenta es. que tus papás también, o sea, les Sí, fue como en feria. Bueno, tú no sabes cómo les exactamente. fueron a tus Sí, tú no, papás. sí, a veces no conocemos estas historias. Y el otro día escuchaba a un especialista de constelaciones que hablaba de si a mi bisabuelo le dieron 50 cinturonazos, a mi papá le tocaron 25, ¿sí? Y de esos 25 a mí ya nada más me tocaron 5. Entonces al final de cuentas vas viendo cómo cada vez estas mismas generaciones tratan de hacer lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. Y a lo mejor a ti te tocaron 2. Sí, Y quizás por esos 2 tú estás juzgando a tu padre, ¿sí? Que no sí, es sí. justificable la violencia, eso que No, quede no, muy no, pero claro. estamos hablando de Pero lo que estamos viene hablando de la las carga, ¿no? herramientas y de cómo los Sí, va marcando de generación en generación. Entonces, cuando yo reconozco que cada vez lo van haciendo mejor, yo los estoy honrando y a mí me están pasando todo este paquetito de información para que yo lo haga mucho mejor, no para que lo empeore. Entonces aquí es donde tenemos que tomar conciencia de cómo yo quiero, qué imagen quiero proyectarle a mis hijos, qué educación sí, quiero darles, qué valores quiero darles, cómo los quiero crear. Porque si ya no quiero pasar por lo que yo pasé, tengo que hacerlo mejor. Y para sí, eso primero empiezo a trabajarme a mí. ¿Por qué es tan importante que los papás se trabajen? Porque los niños no aprenden por lo que les dices, aprenden por lo que ven sí, dentro del hogar, por el ejemplo sí, de los papás. Porque les puedes decir, no digas mentiras. Y el niño dice, no es correcto decir mentiras, pero pasan 2 días, suena el teléfono de casa y le dice la mamá al niño, si es tu tía Pepita, dile que no dile que no estoy, estoy. ¿no? Entonces es así como que y el niño se queda así como, pero pues si yo te estoy viendo, así estás, ¿no? O sea, Sí, entonces ahí es cuando empieza a quién le hago, o sea, a qué ¿a cosa quién hago le hago caso? caso, ¿sí? Él va O a sea, aprender, ahí está la ¿sí? controversia, ¿no? La El niño empieza, controversia y cosas tan simples como esas, que podrían ser, dices tú, pero pues es una mentira, no, es una mentira es una mentira, sí. no hay Y tamaño de ahí es donde mentira. se crean los hábitos. Exactamente, y es ahí donde el niño dice, pues mi mamá la dijo, o sea, pues yo también voy a empezar a mentir, o sea, no pasa nada, ¿no? Y se les empieza a hacer una costumbre. Le miento y le digo que no diga mentiras, pero sí Claro, mentiras. sí, y eso se convierte en un hábito. O sea, Un empiezan hábito. con una cosa pequeña y luego al rato se convierte ya en un hábito.
Y después en la vida adulta, pues son estas personas que constantemente están mintiendo y que no saben a veces ni siquiera por qué mienten. ¿Cómo se llaman? Mitómanos. Mitómanos, exactamente, sí. Y son muchas cosas, te influyen muchísimas cosas. El hecho de, por ejemplo, las personas que son sumamente controladoras, que les cuesta también trabajo delegar responsabilidades, también esa es otra de las heridas. Y se sobreexigen o no se sienten capaces de interactuar en un grupo cuando ya está un grupo, por ejemplo, conformado, un área de trabajo y que llega la persona nueva, por ejemplo, Ujú. y que se quiere integrar al resto, le da vergüenza, se siente torpe, siente que no va a ser aceptado, o sea, empieza como dentro de él todo un mar de emociones que no saben a veces ni siquiera definir y les empieza provocando cuadros de estrés o de ansiedad y ellos en realidad no saben de por dónde viene y en realidad esto viene también de las heridas del niño interior, porque quizás fueron humillados, rechazados. Y es que ahí volvemos también a lo que estábamos hablando, Ujú. de nosotros tuvimos una vida, nuestros papás nos criaron de una De forma, una manera. Ujú. pero los papás de nuestros abuelos Claro. criaron a nuestros papás de otra Ujú, forma. ujú, Y ahí es donde también empiezas a ver y dices, bueno, es que si mi abuelo era así con mi papá, bueno, ahora que ya uno cae en cuenta, porque cuando eres niño claro. no tienes ese tipo, No, no no, creo no, que tengas ese tipo sí, de raciocinio, de decir, bueno, es que mi papá lo trataron así, pues por eso él, ¿cómo va a dar lo que no tiene? claro. Sí, una persona no puede dar amor si no se le enseñó cómo amar. Y si se En- le trató horrible, claro, pues, o sea, si se le trató horrible, pues, ¿qué, cómo va a aprender a tratar? Horrible. exactamente. Una de dos, o trata horrible o él se somete a la otra persona en busca de este amor, Sí, en busca de esta validación. sí, Pero todo operará dependiendo desde tu nivel de conciencia y también de qué es lo que sientes que te hace falta. Y vas en búsqueda de eso. Porque hay personas sí. que han vivido experiencias muy feas en su infancia y han sido grandes seres humanos y han logrado hacer grandes cosas. Sí. Y todo Fíjate. está desde cómo tomas justamente tu vida. Fíjate que yo tengo que agradecerle mucho a Dios a mi vida, Ujú, demasiado. O sea, yo le agradezco a Dios mi vida y yo, por ejemplo, claro que viví escasez, claro que viví todo ese tipo de cosas, pero gracias a Dios me dio, o no sé, o los ángeles que me acompañaban, me hablaban y me decían, mi forma de pensar era diferente. ujú, Yo entendía el mundo de diferente manera de la que lo entendían mis padres, porque también, o sea, mis padres siempre ocupados, súper ocupadísimos con sus cosas, ujú, y, y yo dije, bueno, pues creo que me faltó más tiempo con mis padres, pero lógicamente que, pues bueno, todo, todo, cada cabeza es un mundo, cada persona es un universo, ¿sí? Y en mi caso yo después empezaba a ver, dije, no, pues yo hago esto, yo empecé a comportarme de una manera diferente. La verdad me siento muy afortunado de tener este tipo de pensar porque me ayudó a sobresalir mucho. Por ejemplo, yo creo que en la soledad, ujú, yo creo que me sentía muy solo y en esa soledad como que yo sentía, o sea, yo me sentía solo, pero como que al mismo tiempo me sentía bien. O sea, no sé si porque estaba acompañado por los ángeles o por Dios, que yo eh, pensaba, veía y hablaba diferente. ujú. Y había cosas que para otros eran muy importantes y para mí, la verdad, no eran No tan tenía importantes. importancia. Ujú. ¿Sí? Sí, es que yo creo que cada ser humano trae esa esencia y esa lucecita dentro que no permite que sea tocada o que no sea
que las situaciones de vida no te marquen de cierta manera y cambien esa autenticidad y esa esencia pura. Sí. Y eso es lo que hay que ser cuidadoso precisamente con los niños de ahora, ¿no? En cobijarlos e irlos respaldando para que ellos puedan vivir en un ambiente mucho más sano, más consciente y vivan desde esa autenticidad y no sean tantas las cosas que les prohíben porque el papá quiere que estudie medicina, por ejemplo, si el niño quizás a él no le llama la Que es atención, clásico eso, que ¿no? sí, porque esa es otra historia, donde justamente los papás quieren imponer hasta lo que estudian los hijos, que porque es tradición que sean abogados o que sean médicos o que sean enfermeras, o sea, todo este tipo de cosas, ¿no? Y les roban esa parte tan auténtica que trae cada ser humano. Entonces creo que eso es importante en los papás, en ver y observar qué cualidades tienen los niños, para qué se les facilita, para impulsarlos a que esa parte la sigan desarrollando, porque seguramente ahí está su gran potencial. Ahorita hay un boom de eso, ¿no? O sea, como Sí, que ya estamos viendo que las generaciones van cambiando sí, y ahorita los niños como que tienen otra configuración completa. completamente O sea, distinta. casi, casi que le hace un teléfono a un recién Ah, oh, nacido no, sí, claro. y tú dices, bueno, ¿y este cómo está haciendo Sí, aquí un live? sí, Y sí, yo sí. ni sé prender el teléfono, ¿no? Sí, ya lo configuró diferente y Sí, yo ni sabía que tenía esas con funciones, pero sí. el niño ya le movió y algo hizo. Y es cierto, vienen como con otro chip, ¿no? Y obviamente vienen en un mundo donde todavía siento muchos de los niños que no está este mundo listo para recibir a estos niños tan diferentes y con Wow. estas peculiaridades tan distintas. Pero esa es la importancia de empezar con este autoconocimiento como seres ya adultos y responsables de uno mismo, en empezar a indagar qué es lo que me hace falta a mí cambiar en mí para ser un mejor ser humano, para no ir lastimando e hiriendo gente en mi camino, porque como yo estoy herido, entonces lo único que sé hacer es salpicar sangre, ¿sí? ¿Y qué podríamos hacer en este caso para empezar como que ¿por dónde empiezo? O sea, ya me di cuenta wow, que sí es cierto que le hablo mal a mi hijo. Ya me di cuenta que le grito cuando no le tengo que gritar o que lo regaño por cosas vanas. Y a veces eso, pues creo que eso también lastima, ¿no? El regañar por Claro, cosas vanas, sí. porque ponle que sea algo automático Ujú. que te brinca, ¿no? Entonces, qué podríamos hacer para empezar a darnos cuenta o una evaluación para ir mejorando, ¿no? Bueno, pues primero es cuando tú ya tomas conciencia y no te está agradando, creo que siempre hay algo dentro de ti que te dice que eso no está bien. Siempre hay esas banderas rojas dentro de ti que te van marcando de ya te extralimitaste, si ya fuiste agresivo, ya ofendiste. Una es siempre a disculparse con la persona, así sea tu pequeñito, ¿sí? Y hacerte tú la promesa de cada día hacerlo mejor. O sea, a ellos no les prometas nada, la promesa es para ti. Tú eres quien se tiene que hacer responsable de esa cuestión que te está... Y preguntarte qué te genera tanto estrés que vienes y te desquitas con un niño. Porque a lo mejor son situaciones que estás viviendo en el trabajo o presiones laborales o económicas o un montón de situaciones que vienen. Y hasta de pareja, ¿no? Sí, claro, también situaciones de pareja y con el que van y se descargan es con el pequeñín de la casa, lamentablemente. Y aquí es, si tú fuiste el de la idea de crear un matrimonio, de crear una familia, estaba entre tus planes hacerlo, o a veces ni siquiera estaba planeado, pero ya es una realidad en tu vida. La pregunta es, ¿a ti te gustaría que te trataran como tú estás tratando a ese pequeñito? Sería una pregunta básica. Y si tú no sabes cómo lidiar con tus emociones, pues yo la invitación sí sería de tomar terapia, psicoterapia, lo que a ti te funcione, pero para empezar a trabajar en ti.
Yo siempre, desde la plática que tuvimos la vez pasada, hace como unos 2 meses, yo les hablaba de un diario de emociones. Es importante que tú escribas todo lo que te sucede, porque es la manera en que te das cuenta de qué estás pensando y cómo te estás diciendo las cosas. Y cuando tú tomas conciencia, es cuando empiezas a darte cuenta que no te gusta nada de cómo te estás hablando o de las cosas que estás haciendo y puedes empezar Mm. a corregir y a cambiar. Y no es que vayas a cambiar todo de golpe, esto es un paso a la vez y hacer estas pequeñas metas o propósitos para ir consiguiéndolas hasta conseguir que se conviertan en un verdadero hábito y viene la Sí, verdadera transformación. sí, porque luego a veces también, eso es otra cosa que a mí me gusta enfatizar, de que si hay gente que puede decir, wow, creo que me sobrepasé con esto, Claro, voy a cambiarlo. Y lo puede hacer rápido. Pero hay sí, otras personas que tienen, o sea, como te comentaba, cada persona es un universo. claro, sí, Y entonces, para esta persona se le hace muy difícil, por ejemplo, ya trae el patrón de decir puras, hablar con puras malas palabras. sí, Entonces, pues cáchate cuando estés hablando mal y decir, bueno, voy a mejorar esto, ¿no? Bueno, sí, ya me caché una vez. Y irte dando como cuenta cada vez. O sea, porque es un proceso, para unos puede ser de la noche a la mañana, pero para claro. otros es un proceso más largo Ujú, porque todos somos diferentes. Entonces, si tú te sientes culpable por volver a decir o maltratar o tanto, puede ser tu hijo, tu hija, tu sobrina, tu pareja, lo que sea, ujú, pero lo más importante es entender que tú tienes que ir mejorando claro, cosas de ti, sí, sí, pero sí. que va a ser, estás en un proceso. Estás en Y un con la proceso. ayuda, Ujú, sí, y para mí es muy importante, o sea, disculpa que te interrumpa, ujú, o sea, poner a Dios y claro, los ángeles sí, que pedirles ayuda. A veces no nos damos cuenta que hay ángeles alrededor de nosotros y que ellos pueden ayudarnos. ujú, Entonces es muy importante que le digan, Arcángel Miguel, ayúdame, por favor, o al ángel con el que te sientas más apegado, ¿no? O exactamente, afín. sí, más O afín. a Dios, directamente a Sí, Dios. exactamente, sí, 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 es que precisamente cuando nosotros no tenemos esta capacidad o esta fuerza de voluntad para poder hacer este compromiso constante en cada una de nuestras vidas, pues justamente Dios en esa misericordia y en esa bondad, pues fue creador de estas hermosas energías angelicales. Y ellas están para apoyarnos y están a nuestro servicio, pero recordemos que están a nuestro servicio más no para servirnos, que es muy diferente. Cuando entendemos que ellos no son los que van a hacer la tarea, ellos están ahí para brindarnos de su energía y estarnos recordando que nosotros hemos hecho un compromiso con nosotros mismos y que solo, literal, aquí aplicaríamos la fórmula de solo por hoy, porque de todos modos nosotros no podemos prolongar algo al futuro, porque en realidad el futuro todavía no existe, nosotros lo único que existe es nuestro presente. Sí, Entonces mi único compromiso es ahorita. Entonces, si lo voy haciendo de esta manera, esto va desarrollando en mí estos hábitos nuevos. Se dice que 90 días es la manera en que ya creamos nuevos circuitos cerebrales y desde ahí es cuando ya esto está integrado en ti. Porque los mm, 21 días que tan famosos que se escuchan, que repite por sí, 21 días sí, esto o esto, eso es apenas el arranque. Cuando alguien realmente hace este tipo de ejercicio se darán cuenta que en el día 9, 13 hay mucha resistencia a seguir queriendo hacer el ejercicio. Pero es precisamente porque la parte del ego te dice no, porque me vas a sacar del área de confort y no quiero. Para mí es cómodo ser como soy. No claro, quiero claro. hacer ese trabajo y aparte se protege y te protege porque sabe que va a doler cuando tomes conciencia de muchas cosas. Y que no solamente estás lastimando a tu hijo, a lo mejor que toda la vida te estás lastimando tú y que lo has venido haciendo tú y no te habías dado cuenta porque no eras consciente de cómo te hablabas y las cosas que tú internamente te decías o lo autoexigente que eras contigo mismo, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a hacer estos pequeños cambios y voy un paso a la vez,
Yo cuando ya voy en el día 60, eso cada vez me causa más emoción y más alegría. Ok, Y esto ya es momento de ir integrando una nueva cosa a la par mientras yo termino mis 90 días de lo primero que yo empecé. ok, Y así vamos sucesivamente cada día integrando algo nuevo. Sí es importante, la verdad, que sanemos esta parte de nuestra alma para realmente venir a cumplir el plan y la misión que nosotros nos comprometimos antes de llegar aquí. Porque todos traemos un propósito y todos somos importantes para Dios. Yo te diría que sí, todos somos herramientas de luz para Dios. La diferencia es desde dónde vas a operar tú. Te dieron el libre albedrío. sí, Y como platicábamos un poquito ayer, ¿qué lobo quieres alimentar? En ti está la decisión. Entonces creo que eso es una de las cosas más importantes. sí, hay que cuidar el corazón de Ujú. nuestros hijos Sí, y no solamente de los hijos, sino también de nuestras parejas y de las el, personas que el tenemos alrededor propio. de nosotros. Ser, o sea, cuando decimos que queremos ver cambios en otros, pues Ujú. hay que empezar por uno Por mismo. uno mismo, exactamente. Hay que empezar a cambiar, empezar a cachar cuando salen otra vez Ujú, estas actitudes, ¿no? ujú, Que tal vez sean nocivas ujú. o no muy buenas, como le quieran llamar. Y una vez que las identificas, y ya se te va a hacer como más fácil, ¿no? Ir Exactamente. poco a poco caminando en ese patrón de, Ujú. ya lo caché, voy a trabajar, lo caché, voy a Sí, trabajar. exactamente. Y sobre todo, algo que yo le comentaba a los muchachos, a Jazz y a Chris, Ujú. es que para mí la meditación es algo fundamental. Sí, es una gran herramienta. Ujú. Sí, para mí es algo fundamental la meditación. Pero para gente que pues que no está familiarizada con eso, la oración, la Sí, oración. Es claro. que es diferente rezar que de orar. Ah, claro, es Yo completamente lo veo, yo lo veo distinto. Sí, diferente. yo De también. hecho, una oración puede ser hasta muy pequeña. De hecho, hasta podríamos hacer ahorita para cerrar, si quieres, una pequeña oración y, y ya, o sea, para que vean que no tiene que ser algo gigantesco, Es sino que que algo que creo, sale de tu para mí la corazón. oración es esta intención, o como se dice desde Cábala a la Cabana, pura del corazón, es con lo que a ti te sale del corazón, Sí, ¿sí? Con aquello que brota y como si le hablaras a tu mejor amigo. Y siempre desde la gratitud, porque por lo general estamos muy habituados a Diosito, Diosito, ayúdame a esto. Diosito, Diosito, sí, sí, resuélveme esto. Diosito, Diosito, dame un trabajo. Diosito, Diosito, mándame dinero. ¿Sí? Cuando en realidad lo que debemos hacer es siempre agradecer, porque por alguna razón me está invitando justamente a través de estas experiencias que podrían parecer muy desafiantes, pero me está invitando a que yo pueda observar que lo puedo hacer diferente y que Él mm, confía en mí completamente para hacerlo y por eso misma confianza que tiene es que me las manda para saber de dónde saco yo mi fuerza para darle un vuelco a la realidad, ¿no? Aquello que no me está gustando. Y desde esa gratitud es para mí fundamental esta conexión, porque si no siempre estamos en modo queja. sí. Y la queja es una de las vibraciones más bajas que te hunden cada vez más al sentirte pequeñito, cuando en realidad, pues Dios te hizo para que fueras alguien muy grande. Sí, estamos llamados a hacer cosas grandes. Exactamente, estás llamado a hacer cosas grandes. Y lo más importante es que empieces a confiar y a creer en ti. Y en esas partes de ti que tú ves esa luz y que agradas a los demás, es seguir fomentándola y acrecentándola para que eso se vaya fortaleciendo. Sí, Y y para dejes, esas personas que también viven con esta marca de que no es que yo no tengo nada, no tengo luz. Sí, todos tenemos. sí, todos somos fractales de Dios y todos traemos esta esencia. Entonces eso es innegable. Lo que pasa es que se han Ujú. cegado por estas condiciones en las que han vivido Y o por heridas sí, y se sienten así que no, o que no tienen valor
o que no saben hacer X cosa. Es que están Y déjenme esperando en este milagro. Cuando yo hablo de milagro, siempre les digo, es el cambio de percepción. El milagro está en el cambio de percepción, de cómo ves las cosas. No en que estoy sentada en el sillón y estoy rogándole a Dios que me gane la lotería. Y no estás ni siquiera yendo a la tiendita a comprar el billete, por ejemplo, de la lotería, ¿no? El ticket, sí, ¿no? o como le llamen, ¿sí? Sí. Entonces, dices tú, ¿y cómo quieres que te caiga la lotería si ni siquiera tienes la capacidad de moverte e ir y adquirir el boleto, ¿no? Participante. Y No, pues imagínate, si te ganas la es lotería, ¿qué vas a hacer? exactamente, ¿no? No vas a perder como quiera porque no tienes la capacidad ni No, las ganas ni... exactamente, no, no, nada. Entonces, y así no es la vida. O sea, Dios no te hizo para que te sientes en un sillón y le estés rogando que te llene de privilegios. Tú también tienes que salir y buscarlos. Él ya te regaló un montón de dones y de talentos y justamente ahí es donde están todos tus tesoros escondidos. Y tú sabes si Sí, los capitalizas o no. sí, Esa ya sí, es tu responsabilidad. ya. Y Ujú. para que esas personas que se sienten así bajas, déjenme decirles que sí tienen dones, que sí tienen talentos, que Sí, sí, es más, la chispa de Dios está dentro de ustedes. exactamente. Lo que pasa es de que no se ha hablado de eso, es muy poco lo que se nos dice y, y la gente no conoce, Ujú. no lo conoce, están totalmente, o sea, como que eso ni se les ha pasado por aquí. Entonces Exacto. sí Ujú. tienen, ustedes valen mucho, ustedes tienen talentos, pero hay que buscar, ahora, si quieren, Ujú. también como que buscar ayuda, bueno, Alice da terapia. Ustedes pueden contactarla. Vamos a dejar los links de si necesitan ayuda o quieren hablar con ella, quieren una sesión, quieren empezar a despertar, quieren empezar a ver cambios también, pues Ali les puede ayudar. Alice puede ayudarles, a un servidor también, pero Alice viene aquí como invitada en esta sesión y vamos a dejarle el espacio. Entonces, vamos a dejar el link para que puedan comunicarse con ellas y van a ver cambios porque las sesiones que da Ujú. son buenísimas y bueno, la Muchas gente gracias. sale muy, muy, muy cambiada. Muchas gracias. Yo digo, siempre son los ángeles los que trabajan en ellos. Yo nada más soy este canal que transmite esta energía y que les hace saber cuál es el camino que cada una de las Claro, personas tiene que ir tomando y en qué deben de enfocarse. Porque algo que pasa muy curioso en las terapias, por lo general las personas siempre vienen con algún tema, ¿sí? Y ellos creen que eso es lo que los está bloqueando o lo que está obstaculizando que ellos obtengan lo que buscan, cuando en realidad hay otra energía de trasfondo, se van hacia la raíz, es hacia donde nos llevan los ángeles para realmente resolver desde la raíz el problema y no nada más superficialmente. claro. Entonces, son muchas cosas, pero es muy bonita la terapia angelical, entonces sí los invitamos, tanto Rod como yo somos angeloterapeutas y ahora sí que las personas con quien se sientan más cómodos estamos aquí para Sí, apoyarlos. Uh -huh. estamos aquí para apoyarlos, claro, y pues más que nada, pues para que empiecen a conocer este mundo, ¿no? Y Uh que -huh. sepan que tienen un ángel de la guarda y que tienen que estar hablando constantemente con él. Digo todo esto porque me ha tocado personas, o sea, hablar con personas que dicen, no, es que no veo la salida. Y Sí. les digo, ¿por qué? Por esto. Y ya cuando empezamos haciendo, o sea, las dinámicas y todo, Uh -huh. oh, no lo había visto así. Sí, porque te Le digo, es digo, que es no, justamente el cambio de percepción. exactamente. Uh -huh. A veces hay cosas tan pequeñitas, o sea, es que es el chiste, ¿no? Hacer estos pequeños cambios tan chiquitos en tu carácter Sí, que te pueden llevar a hacer cosas muy grandes porque ya dices, nada más con eso que estaba comentando. Oh, ya me descubrí que dejo la ropa tirada por todos lados. Entonces ya exactamente. empiezas a organizar, o sea, dices, ok, bueno, la voy a poner en el canasto. O es Ajá. que le hablé horrible a mi niño o a Sí, mi hija. No, a ver, no, mamá, a ver, ¿qué pasó? Discúlpame, a ver, ¿qué pasó? Estaba un poquito estresada. Es que también hay que crear ese vínculo sí, también, ¿no? exactamente, Y vas sí. a ver que eso te va a ir llevando a hacer esos pequeños cambios, vas a verlo reflejado en las personas. O Así sea, es, exactamente. Son estos pequeños cambios que se vuelven grandes transformaciones.
pero es un paso a la vez, no es todo. Quisiéramos todos hacerlo, decir, Ah, ¡pum!, no, pues sí. como varita mágica, ¿no? No, yo quisiera Pero decir no es así, pero la constancia, la perseverancia es lo que debemos nosotros también acrecentar en uno para a la poder lograrlo. evolución Exactamente. de la Y conciencia. exactamente. El ser conscientes de cómo estamos, desde dónde estamos operando. Claro que sí. Bueno, estamos ya llegando al final. Ujú. Am, ¿Te gustaría decir una pequeña oración para cerrar este, ¿cómo se dice? Pues este capítulo, Este capítulo, este bueno, episodio vamos a ver. con todo el amor. Ujú. Vamos a hacer una pequeña oración para que Dios nos acompañe en el proceso de sanación, para aquellos que quien guste empezar su sanación con su niño interior. Entonces vamos a decir, Padre Ok, amado, hoy vengo ante ti y te doy gracias porque ya has hecho consciente en mí que hay cosas que debo de cambiar y transformar. Te pido que me des la guía y las señales a mi nivel de conciencia para que yo pueda comprenderlas y llevar a cabo este cambio en mí. Me tomo de tu mano y te pido que no me sueltes. Te pido que me envíes la ayuda y la compañía de los ángeles para que me den la fortaleza para ir superando cada uno de los desafíos que sé que me tocan pasar en esta vida, porque lo que yo busco es cada día estar más cerca de ti y ser un mejor ser humano para compartir mi luz y mi energía con los demás. Amén. amén. Así sea. Así sea. Ay, no, muchas gracias por compartir este momento, este espacio conmigo y te agradezco mucho tu Es un gusto, tiempo Rod. y la verdad es que tus palabras son invaluables, son de mucha ayuda, son de mucha sabiduría y se ve que has trabajado bastante, que has estudiado bastante para, pues sí, ¿no? O sea, brindar llegar a esta calidad. Y, No, te agradezco tus palabras. y sobre todo la confianza, ¿no? La Ujú. confianza. Te veo que eres una persona que confía en Dios y los ángeles Sí, plenamente. sí, sí. Para mí son mi fuerza y mi fortaleza, como en alguna ocasión a través de un sueño me fue revelado unas letras hebreas que cuando las investigué y busqué esta información, ese fue el mensaje: Dios es tu casa, Dios es tu fuerza, Dios es tu fortaleza. Y para mí fue un gran impacto. Obvio, esas letras fueron entregadas en un momento muy crucial en mi vida, en un proceso difícil de mi vida. Wow, Y para mí era saber que no estaba sola en en este camino y que ellos caminaban conmigo, a pesar de la wow. incertidumbre y del dolor que se vivía a mi alrededor. Entonces para mí fue muy significativo y cada vez siempre me han demostrado cómo me cuidan, cómo me protegen, cómo me sacan de donde no debo de estar. Y aunque a veces a mí o yo no lo pueda entender, lo acepto y simplemente obedezco. Y después de eso es cuando veo los grandes milagros y me dice, esto era lo que sí es para ti, esto no era para ti. Y es que a veces como que nos preguntamos, ¿no? O sea, como que, ¿y Sí, esto para qué? ¿O por qué? ¿O para qué? sí, O sea, uno es exactamente, bien no, nosotros preguntón, uno es bien sí, metiche. uno, Y uno hasta le sí, reclamas, pero ¿para qué quieres? yo ¿Para soy muy qué? curiosa y además también soy muy terca, o sea, es algo Sí, que no, sí he de reconocerlo, soy alguien muy terco y a veces creo yo que eso que yo busco es para mi bien, ¿sí? Y cuando empiezo a ver las señales de que no, todo está para que por ahí no. Y yo empiezo en creo que antes era mucho más aferrada, ahorita ya no. Eso lo he ido trabajando claramente. Y ahorita es, en cuanto me dicen por ahí no, es no. O sea, ya no. Ya entendí. o sea, ya hay más Sí, confianza, allá hay más, más... sí, exactamente, cada vez es más. Algo que también he ido transformando, porque como todos en su momento pides, o sea, siempre se te dedicas a, por favor Diosito ayúdame, no sé qué, por favor Diosito ayúdame, no sé qué, Sí. ¿no? Y siempre estamos en ese pedir, 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 y ahorita no, ahorita simplemente le digo que se haga tu voluntad en mí, ¿sí? Y simplemente dame la sabiduría para saber enfrentar cada uno de los desafíos
que se vayan presentando y que mis aprendizajes sean dulces, que ya no Sí, sean desde el dolor, que sean desde el amor. Y eso cambia completamente tu vida. Cuando sí. elegimos transitarlos por el amor, porque cuando los transitamos desde el amor, lo transitamos desde un mayor nivel de conciencia. Entonces eres mucho más cuidadoso en elegir todo, todas tus decisiones, desde dónde las estás accionando. Siempre algo que para mí me ha funcionado es decir que sea de esto para mi mayor bien y el de todos. Y No, muy para mí ese cierto. es un secreto fundamental, porque esa es la energía que estás poniendo. Desde ahí ya estás tú decretando que lo que buscas no nada más es para ti, también quieres que eso pase en todos los demás y que eso bueno que te suceda a ti también lo generen los demás. Y es la Sí, manera como vamos impactando. totalmente de Uh acuerdo. -huh. Totalmente. Muchas gracias, Alex, por acompañarme hoy Es un y gusto. por tus palabras también y por esa hermosa oración que yo sé que muchas personas les va a ayudar y que también va a Uh -huh. impactar también a mucha gente. Muchas gracias por estar aquí otra vez y pues Es un bueno, gusto. Nos vemos hasta la próxima. nos Bye vemos hasta la bye. próxima. Muchas gracias por acompañarnos. Es un Bye gusto. bye. Bye bye.